Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 18 de marzo del 2025. Ayer fue día de San Patricio de Irlanda, país muy caro a nuestros afectos por numerosos motivos. Tienen una historia muy parecida a la de Paraguay, así es que, bueno, nuestras salutaciones al valeroso y aguerrido pueblo irlandés. Y mañana es 19 de marzo, día del príncipe de la Iglesia Universal, patrono de los patriarcas, San José, el Padre nutricio y adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos en fechas sumamente sacras. Todo el mes de marzo es sacro. Empieza el 1 de marzo de 1870 con la muerte del mártir de la Quidabán. Y así estamos en el mes de marzo, siempre con fechas de alta significación. Pero hoy vamos a hacer un poco de miscelánea. Hoy no vamos a hablar tanto de historia, sino de historiografía. Es decir, una cuestión que siempre tenemos pendiente y que nos preguntan varias veces sobre cuáles son los libros que uno recomendaría para empezar a leer sobre la historia del Paraguay. ¿Cuáles son los libros que uno tendría que tener sí o sí en la biblioteca para armar un esquema y una estructura sobre la verdadera historia de la República del Paraguay? Se me ocurrió que era una ocasión especial por las festividades de San José y de San Patricio, hablar un poco sobre libros esenciales para la comprensión de la historia del Paraguay. En esta ocasión no van a tener un orden particular y voy a mencionar algunos que ahora mismo se me ocurren que son fundamentales. Pero más adelante prometo que voy a preparar un artículo para Informate PI en donde voy a revisar esta lista y fundamentar quizás de mejor manera por qué estos u otros libros que quizás añada o quite de esta lista deberían estar allí y deberían formar parte sí o sí de tu biblioteca sobre la historia del Paraguay. Pues bien, estos son los libros esenciales de la historiografía paraguaya y esto es la Real Historia. Por supuesto que nosotros tenemos una línea ideológica bien clara con la historia del Paraguay y no disimulamos nuestra línea. No le vendemos espejitos tampoco a la gente diciéndole que la historia se tiene que contar de una forma supuestamente aséptica. Eso es imposible porque cada quien defiende aquello que considera lo que es justo y lo que es verdadero. Y el relativismo histórico, cualquier relativismo es malo porque no permite alcanzar la verdad, no nos ayuda en la búsqueda de la verdad. Y los que somos de esa formación aristotélica, clásica, tomista incluso si se quiere, nos interesa la búsqueda de la verdad. Y en ese proceso de tratar de encontrar aquello que se aproxima más al numen, a la esencia de lo que es verdadero, en ese proceso tenemos que ir eligiendo obras y también tenemos que tomar partido. No se puede no tomar partido. ¿En qué sentido?
en que si uno comprende claramente y si uno tiene la escala de valores claramente definida en ciertos términos, es imposible justificar a otras acciones o a otras formas de proceder que son contrarias a la verdad. Y si yo me pongo al comienzo de este programa en la advocación de San Patricio de Irlanda y el San José, príncipe de la iglesia, padre adoptivo de Jesucristo, es porque eso es lo que yo defiendo en el fondo. Defiendo la existencia de una verdad que nos hará libres. Aquel que no cree en la verdad va a relativizar todo y va a decir que todo es un mito, que todas son fabricaciones mitológicas, que es lo que lastimosamente sucedió en la historiografía paraguaya a partir de 1989, salvo gloriosas y honrosas excepciones, que empezaron a pulular personajes que decían o que dicen que todo es un mito, que hay que desmitificar y hay que tratar de contar otras versiones que en realidad esas versiones son las míticas y las mitificadas y las mistificadas. ¿Se entiende? Y la historiografía avanzó en el Paraguay a pesar de las limitaciones que hay en el Paraguay, la ausencia de archivos, la ausencia de financiación, la presencia de numerosos apócrifos y textos espurios que hasta hoy se los toma como prácticamente como evangelios, a esos textos espurios, interpolados o manipulados. En fin, acá hay numerosas cuestiones que hay que decir, y no porque uno defienda, o más bien, a todo lo contrario, uno tiene que saber claramente lo que está defendiendo. Todo lo contrario, uno tiene que saber claramente lo que está defendiendo, qué escalas de valores está ubicando en las ecuaciones. Y allí uno comprende con palmaria y con prístina claridad la verdad de la mentira. Porque eso es lo que nos interesa, la verdad contra la mentira. Algunos te van a decir que no es esto, te van a decir que esto es maniqueísmo. No es maniqueísmo. Queremos encontrar la verdad tiene matices, pero queremos encontrar la verdad. Y aquel que no te hable de la verdad y aquel que solamente prefiere hablar de que todas son construcciones mitológicas, pues ese es el que no te está diciendo, no está llegando al caracú de la historia. El caracú de la historia. Y por esa razón, yo voy a presentar ahora una lista de libros que, repito, más adelante quizás si me sobra algo de tiempo escribiré un artículo para Informate PI y allí voy a ver si modifico esta lista preliminar, perdón, pero esta lista siendo preliminar, todos los libros que voy a recomendar en esta lista son esenciales de por sí. Y en Informate PI me encargaré de hacer un análisis un poco más detallado y pormenorizado y revisar también esta lista. ¿Y por qué presento estos libros? Porque en estos libros hay una postura y se toma partido por la verdad y partido por la justicia. Y me van a decir, ¿qué es la verdad y qué es la justicia? Yo no voy a entrar ahora en esa discusión filosófica, pero le pueden preguntar al Papa Francisco, que es nuestro sumo pontífice en este momento, qué es la verdad y qué es la justicia. Y lo que él diga, inspirado por el Espíritu Santo, eso es. Así es que lo dejamos ahí. Entonces, ¿cuáles son estos libros? Voy a empezar por uno bien controvertido, pero que sea controvertido no le quita la potencia de la cercanía a la que llegó a tocar la verdad. Y ese libro es Genocidio Americano de Julio José Chiavenato, autor brasileño. Julio José Chiavenato, Genocidio Americano. ¿Hay cosas que podemos cuestionar de este libro? Sin duda podemos cuestionar.
pero la esencia de su texto, la esencia de su trabajo, lo, el numen, la sustancia de lo que él plasmó allí es indiscutible. ¿Y qué es lo que él plasma? Plasma que existía un modelo de país llamado República del Paraguay de la época de Francia y los López, que era un modelo que desarrolló más que al resto de los países de Sudamérica a nuestro país, y que ese modelo iba en contra de las potencias hegemónicas de entonces. Y las potencias hegemónicas se organizaron a través de sus medios de poder en la época, sean las finanzas, sea la política, sean las sociedades secretas, lo que sea, se organizan para destruir a un sistema y un modelo que ellos no podían controlar. Esa esencia, ese relato que está sustentado, podemos decir si son buenas o malas las fuentes, pero está sustentado por el autor, que cita en su bibliografía al menos de dónde extrae todo lo que él plantea. Eso es incuestionable. Después podemos debatir si él exagera o carga las tintas contra los brasileños. Yo sé que mucha gente carga las tintas contra los brasileños de manera innecesaria. Hay que poner también al Brasil en sus matices en esa época. Era un imperio, cierto, pero no todos en el imperio del Brasil pensaban igual. No todos pensaban igual. No es lo mismo el duque de Caxias que el conde de Eu, que el emperador Pedro II. Son tres personas diferentes. Entonces, quizás a Chiavenato se le fue la mano con su denuncia en contra del imperio, una denuncia que tenía una marca muy fuerte ideológica por parte de él, que él viene de un sector ideológico bien marcado. Pero eso no quita el hecho de la sustancia de lo que él plasma en su obra. Y por eso Genocidio Americano resiste al paso del tiempo. Es una obra perenne, atemporal. Y nuestros agradecimientos al brasileño Chiavenato por ese trabajo. Y yo no estoy siguiendo ningún orden particular al citar estos trabajos, aclaro. Otro texto que vuelvo a recomendar es del autor británico, en este caso, Chris Leuchars. Chris Leuchars. En inglés el texto se llama To the Bitter End, Paraguay and the War of the Triple Alliance, que se traduciría más o menos hasta el amargo final, Paraguay y la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué menciono a este texto? El autor utiliza las paupérrimas fuentes que existen en el mundo anglosajón, la mayoría de ellas superadas o propagandísticas, y con los sesgos y los prejuicios propios del mundo anglosajón y su pretendida superioridad respecto al resto del mundo, que siempre tiene ese olor a, aunque ellos no lo quieran admitir, ese olorcito, ese tufillo a racismo anglosajón. Pero este autor, con esa malísima calidad de fuentes que hay en el mundo anglosajón sobre la guerra de la Triple Alianza, hace una interpretación bastante equilibrada y acertada de los orígenes, de las causas de la guerra y de las consecuencias también. Al punto tal que él responsabiliza mayormente a Bartolomé Mitre y a Justo José de Urquiza, en segundo lugar, del estallido de la guerra. Y si bien es cierto, no es un admirador de Francisco Solano López, sin embargo, él le quita las responsabilidades, o por lo menos fundamentales. Él dice que el mariscal López actuó de manera sensata ante los problemas que se le presentaron, y que no haber actuado de la forma que lo hizo hubiera sido una completa negligencia de su parte. Y es muy interesante el análisis, y llega al final al decir el señor Leuchars
que Francisco Solano López, con su sacrificio y con su inmolación, efectivamente salvó al Paraguay. Efectivamente salvó al Paraguay, porque era un escándalo de proporciones lo que se hizo con el Paraguay, y se suma a eso el magnicidio, el regicidio, si se quiere, del Mariscal López. Un escándalo de proporciones colosales, y ese sacrificio salva al Paraguay. ¿Pero a qué costo? Esa es la pregunta que todos tenemos que respondernos seguramente. ¿Pero a qué costo? Sin embargo, salva al Paraguay. Entonces es un libro muy interesante. No está traducido al español. Yo no puedo todo solo. Si alguien me ayuda con eso, estaría muy bien. Estoy trabajando en otras traducciones, pero bueno, no puedo todo solo. En fin, recomendable ese libro. Otro texto muy, muy importante que yo recomiendo también es del autor español José Manuel Rodríguez Pardo, y el libro se llama La independencia del Paraguay no fue en mayo de 1811. Cuando este autor vino al Paraguay a presentar su trabajo, un hombre que ama al Paraguay, por cierto, cuando vino a presentar su trabajo, un cierto grupo de personajes de la historiografía de siempre, los sospechosos de siempre, no precisamente los lopistas, le hicieron la vida imposible, porque venía a cuestionar ciertos verdaderos mitos, en este caso verdaderos mitos que se impusieron en la historiografía paraguaya del supuesto mayo de 1811, que no es tal. Él vino a remover y a sacudir con la documentación conocida ya, no hay nada que él prácticamente haya descubierto, pero con la documentación conocida hace la interpretación y dice: miren señores, esto es lo que realmente sucedió, porque acá están los documentos que ustedes conocen. ¿Cómo ustedes pueden negar que en estos documentos se seguía jurando lealtad al rey Fernando VII, por ejemplo? ¿Cómo pueden negarlo? Una discusión, y eso yo lo pongo como un ejemplo hipotético, no es que él lo ponga textualmente así en su libro, pero un ejemplo hipotético. Porque acá esos temas, esas complejidades de la independencia del Paraguay nunca se tratan en la historiografía. Se lo toma como que un día los paraguayos se despertaron y derrocaron al gobernador Velasco y después ya pusieron al dictador Francia en el poder. Y realmente no fue así. Este libro es muy recomendable, siendo un texto introductorio, porque es un texto introductorio, así como Genocidio Americano de Chiavenato también es un texto introductorio. No están todas las respuestas allí, y en ningún libro están todas las respuestas tampoco, pero son textos introductorios que uno tiene que leer y analizar para poder profundizar en otros trabajos. Otro libro que recomiendo y va de la mano con este es El Supremo Dictador de Julio César Chávez. Creo que es la obra magna del más, quizás el más completo de nuestros historiadores en el siglo XX, don Julio César Chávez. La obra magna de Julio César Chávez, El Supremo Dictador. ¿De qué trata? Del doctor Francia, por supuesto. Esa quimera, esa esfinge de nuestra historia, ese personaje tan enigmático que hasta ahora nos genera tantas preguntas sin respuestas, y que quizás no queremos darnos cuenta de muchas respuestas. No digo que este libro sea perfecto de Julio César Chávez, pero sí es más, tengo muchas diferencias con ese libro, pero sí tiene un compendio de datos y una cantidad de datos y de evidencia y un riguroso trabajo historiográfico, en el sentido de que accede a fuentes, trabaja con lo que se conoce del tema. Es una obra de un erudito realmente, Julio César Chávez, el más grande de nuestros historiadores, y en eso él hizo un gran trabajo. Hay muchas cosas que yo puedo cuestionar de El Supremo Dictador,
porque cada autor tiene su línea interpretativa y con sus conceptos sobre cómo seguir ideológicamente, cómo plasmar en el papel ideológicamente a cada personaje y filosóficamente a cada personaje. Pero la obra sigue siendo la mejor biografía que se escribió sobre el doctor Francia, el supremo dictador de Julio César Chávez. Y de allí saltamos a otro trabajo no traducido al español de un estadounidense de la Universidad de Florida, profesor de la Universidad de Florida, Charles Kolinsky. El texto se llama Independence or Death, The Paraguayan War. Independencia o muerte, la guerra del Paraguay. Es un texto que presenta, para la época en que se escribió, que es el año 1960 más o menos, para la época en que se escribió, presenta una versión pro Paraguay de la guerra de la Triple Alianza, pero una versión pro Paraguay sincera, auténtica. El autor Charles Kolinsky es auténtico, él de verdad piensa lo que está escribiendo y es lo que él siente cuando lo transmite en el texto. Creo que él es descendiente de polacos, por más que nació en Estados Unidos, y por ende como polaco seguramente comprendió el martirio y el sacrificio del Paraguay y comprendió su justa causa y por eso escribe una obra así, que es favorable al Paraguay, tiene defectos sin duda, pero es favorable al Paraguay en esencia, y en la que él llama al mariscal López The Iron Marshal, el mariscal de hierro, el mariscal de fierro, The Iron Marshal. Así se refiere él al mariscal Francisco Solano López, y con eso a mí ya me compra. Pero en realidad es una gran obra, lastimosamente no traducida al español, no puedo todo solo. Voy a trabajar algún día en eso, si me da la vida y Dios y San José y San Patricio me interceden por mi salud y por mi entendimiento y por mis energías. Una obra muy buena sobre la guerra de la Triple Alianza, introductoria también, pero un poco más profunda que otras, tiene más profundidad que otras. Es muy buena esta obra sobre la guerra de la Triple Alianza escrita por Charles Kolinsky. Y hablando de la guerra de la Triple Alianza, un autor reciente, este es argentino, su nombre es Leonardo Castañino, y él es como que recopila todo el sentimiento de los federales argentinos, del llamado revisionismo federal argentino, en un trabajo sumamente útil, un texto. No voy a decir que tiene originalidad en muchos aspectos, no tiene nada que rompe los esquemas, pero sí tiene, digámoslo así, la vivacidad y la espontaneidad y el genio creativo de ese revisionismo argentino que es tan fuerte, con una narrativa tan auténtica, porque eso tiene el revisionismo argentino, es auténtico. Es de corazón, ellos sienten lo que plasman. Y allí escribieron, en este caso Castañino, y por supuesto Argentina tiene sus propias internas muy fuertes en toda su historia y en toda su historiografía, sin duda, pero Castañino es un muy buen representante de esta corriente. Yo tuve el honor de conocerlo al señor Castañino y un señor que ama al Paraguay. Su libro recomendado es Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata. Obra muy buena, recomendada porque tiene justamente esa panorámica general del conflicto desde las coordenadas del revisionismo federalista argentino. Una obra muy recomendada. Este humilde servidor hizo una traducción
La única obra de la época de la Guerra de la Triple Alianza que recomiendo desde una perspectiva militar es del coronel Nathaniel Theodore Fix, francés, que hizo un análisis militar de la Guerra de la Triple Alianza que lo presentó ante el Estado Mayor del Ejército francés meses antes de que termine el conflicto. De hecho, que él añade un apéndice eh, para publicarlo en su libro, porque se enteró poco después de sus conferencias ante el Estado Mayor francés, se enteró de la muerte del mariscal López y le añade un apéndice. Este libro es por qué yo decidí traducirlo, y no porque yo lo haya traducido, ojo, yo no quería mencionarlo, pero eh, tenía que hacerlo. ¿Por qué este libro? Porque un militar de la época, de un país neutral, es más, el coronel Fix, en sus narrativas en general, tiende a favorecer a la Triple Alianza por una cuestión monárquica, porque el coronel Fix era favorable a la monarquía y el Brasil tenía la casa del príncipe de Orleans, el conde de. Entonces, para mí, yo creo que esa es la explicación por la cual él es favorable a la Triple Alianza. Y con todo eso, él admira desde una perspectiva militar, admira sinceramente la habilidad y el talento del mariscal Francisco Solano López, especialmente en la fase defensiva del conflicto. Y lo dice de forma explícita en varias ocasiones y él explica por qué dice eso. Desde un análisis militar que él presentó al Estado Mayor del Ejército francés. Este libro ustedes lo pueden encontrar en editorial El Lector, que yo lo recomiendo. Humildemente hice lo mejor que pude para traducirlo y le añadí un estudio preliminar con notas que, bueno, no sé si tiene algún mérito. Eh, es trabajo sincero, es trabajo sincero. Y bueno, pueden descartar el estudio preliminar si quieren, pero leer el libro del coronel Fix y entender en la mentalidad de los militares neutrales de la época cómo se veía al mariscal López y a su habilidad como táctico militar, sobre todo en la fase defensiva de la guerra. Por supuesto, no puede faltar en esta lista Juan E. Oleari. Juan E. Oleari no puede faltar en esta lista. El hombre que marcó un antes y un después en la historiografía paraguaya, Juan E. Oleari, no fue el mejor historiador paraguayo, pero fue el que marcó un antes y un después. No se puede hablar de nuestra historia sin hablar de Oleari, porque Oleari hizo lo que nadie se animó a hacer: contar la versión paraguaya de los hechos, entrevistar a los veteranos, entrevistar a los supervivientes, cuestionar a la narrativa de los aliados. Sin embargo, el libro que me parece representa con mayor claridad a toda la genial obra de Oleari, como diría Alcibiades González del Valle sobre Oleari, toda su obra es su genialidad. No hay un libro en particular. Eso decía Alcibiades González del Valle, mi respeto para él, un gran autor. Pero yo creo que hay un libro que refleja a Oleari el mejor Oleari. Y ese libro es Los Legionarios. Así se llama el libro. Los Legionarios. Ese es el mejor Oleari. El Oleari que se mete, como él mismo dice, en el pantano, en el miasma, en el pudridero se mete para tratar de revelarle a la gente qué es lo que eran los legionarios. Quiénes eran, qué eran y por qué eran. Eso es fundamental. Oleari, los legionarios. Y por último, para cerrar, por supuesto, el argentino Atilio García Melit, Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, en 2 volúmenes, 2 tomos, es el libro supremo de la reivindicación paraguaya.
a ese libro, lo máximo que pueden hacer es acusarlo a García Melit de ser un peronista fascista de la ultraderecha peronista. Pero romper con su narrativa, romper con sus perspectivas, romper con todas las evidencias y con todo el relato concatenado y sustanciado de la historia paraguaya y de la guerra de la Triple Alianza y de la culpabilidad de la Triple Alianza para la destrucción no solo del Paraguay, sino de todo el Río de la Plata. Todo ese trabajo minucioso que hizo García Melit, que no digo que no tenga defectos, pero es hasta hoy insuperado. El argentino Atilio García Melit, Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, en 2 tomos, es el libro. Prácticamente, si alguien me va a decir, hay un libro de referencia, es ese el libro de referencia. Es ese el libro de referencia. Atilio García Melit, Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay. Tiene algunas partes, no voy a decir que está mal, pero se puede mejorar en ciertas interpretaciones sobre la época del doctor Francia, por ejemplo, y sobre la época del conflicto entre Paraguay y Rosas. Pero más allá de eso, yo no digo que esté mal, sino que de repente algunos aspectos cuestionables, debatibles, pero es la obra esencial. Espero que esto les haya servido y al ser un programa especial, déjennos sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué ustedes opinan? Y por supuesto, a quienes no mencioné en esta lista, hay algunos a quienes no mencioné en esta lista, sin duda, y yo sé por qué no los mencioné. También hay otros que los dejé pendientes, pero que son igualmente brillantes, como Luis Alberto de Herrera, por ejemplo. Sus obras son muy importantes, pero tocan tangencialmente al Paraguay, no es tanto sustancialmente, sino que él se concentra más en otros aspectos, si bien es cierto que habla de la guerra de la Triple Alianza. Le hago una mención de honor a don Luis Alberto de Herrera. Y lo que no mencioné ahora, por algo será. Pero voy a volver a analizar y como ya les dije en Informate PI, quizás si me da el tiempo haré un artículo más detallado sobre este tema. Síganos en las redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, X, Rednote, Spotify, síganos, Informate PI, denle me gusta, denle seguir, denle like, compartan estos trabajos y si Dios así nos lo permite, el próximo martes volveremos para otra edición de La Real Historia. Esta fue la edición número 49 de La Real Historia, edición número 49. Y si Dios así lo permite, la próxima será la número 50. Pues bien, hasta entonces.